Hoy, 4 de octubre, estaremos leyendo los capítulos del 14 al 16 del libro de Mateo, comenzando con muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo, y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Alimentación de los 5,000. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Capítulo 15. Lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son guías ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús sana a muchos. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. Y de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Alimentación de los 4,000. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros panes, tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Capítulo 16. La demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo.
Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. La levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hasta aquí terminamos el capítulo 16 de este libro de Mateo. ¿Qué podemos aprender de estos capítulos el día de hoy y poderlos aplicar también para nuestras vidas? En el capítulo 14, donde nos muestra la alimentación de los 5,000, vemos cómo Jesús usa solamente 5 panes y 2 peces para poder alimentar a una multitud. Podemos ver que Dios puede hacer maravillas, puede hacer milagros con lo que nosotros le podamos también ofrecer, con lo que nosotros tenemos. Y creo firmemente que Dios pone en nuestras vidas dones, talentos
y también pone sueños en nuestro corazón, en nuestra mente, para poderlos llevar a cabo. No menospreciemos lo poco que podamos tener, porque en las manos de Dios se multiplica y sirve también para bendición a mucha gente. Así es que pongamos lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado, pongámoslos en sus manos para que pueda ser de gran bendición. Otra de las cosas que vemos también es a Jesús andar sobre el mar. Y vemos que Jesús le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Hay un libro muy interesante que me gustaría también recomendártelo, que se llama Si quieres andar sobre el agua, debes de bajarte de la barca. Y esto es sumamente importante, porque a veces queremos ver milagros, queremos ver las cosas que Dios hace, pero para poder ver estas cosas que Dios hace es necesario también bajarse de la barca. Es decir, es necesario dejar los temores, es necesario arriesgarse. Pedro tuvo ese valor de escuchar la voz de Jesús, de decirle: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Pedro caminó sobre las aguas mientras mantuvo su mirada en Jesús. El día de hoy, también en nuestros tiempos, sabemos que hay muchas cosas difíciles, pero que Dios siempre nos llama para que nos bajemos de nuestra comodidad, para que podamos arriesgarnos y caminar por fe. Recordemos que el camino del justo es por fe, no es por lo que nosotros miramos a nuestro alrededor, sino es caminar manteniendo nuestra mirada firme en Jesucristo, para poder, aún en medio de la tormenta, caminar por encima de las circunstancias. Así es de que si tú quieres caminar sobre las aguas, tendrás que bajarte de la barca, tendrás que bajarte de esas cosas que te han dado seguridad, que hasta el día de hoy te mantienen hasta cierto punto esclavo, sin poder ver las grandes obras que Dios tiene para tu vida, porque es necesario que te arriesgues. Bajémonos de la barca. El día de hoy Dios nos está llamando a caminar sobre las aguas. ¿Y cómo será posible esto? Solamente manteniendo nuestra mirada en Jesús. Vemos también que nos habla en el capítulo 15, lo que verdaderamente contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale. Si nosotros nos ponemos a meditar en el día a día, en las palabras que hablamos, nos daremos cuenta realmente de qué es lo que nos hemos estado llenando. ¿Cuántas veces nos encontramos hablando de temores, hablando de preocupaciones, y no hablamos acerca de las bendiciones que Dios ha dado también para nuestras vidas? O no nos mantenemos en un espíritu de gratitud, sino de queja. Y la palabra nos enseña que nuestros labios, del fruto de nuestros labios, también se llena nuestro corazón y se llena nuestro vientre, y no solamente el nuestro, sino también a los demás. Así es que el día de hoy también el Señor Jesús nos invita a que siempre estemos tratando de cuidar lo que sale de nuestras bocas, porque eso es lo que realmente traerá a nuestras vidas edificación, o también traerá pues derrota. Vemos la mujer también cananea, la fe que nos enseña Jesús que debemos de tener. Esa mujer cananea, la cual dijo: Señor, aún a los perrillos comen de las migajas. Cuando uno realmente quiere la bendición, no se va con un no, sino que persiste y persevera en pedirle al Señor que haga la obra. En este caso, la mujer oraba por la sanidad de su hija. ¿Qué hacemos nosotros cuando no vemos inmediatamente y cuando pensamos o recibimos? Y quizá no recibimos exactamente un no de Dios por respuesta, pero pareciera a nosotros que fuese así. ¿Qué hacemos? ¿Nos damos la vuelta o persistimos? Tengamos esa fe de tomarle al Señor esas preciosas bendiciones que tiene para sus hijos, que somos nosotros. Y por último vemos también que la gente incrédula, la gente mala, adúltera, es la que demanda señal para creer. Jesús le dijo también a sus discípulos: bienaventurados los que sin ver
creyeron. Y podemos ver aquí también la confesión de Pedro cuando le dice: Señor, tú eres el Cristo. ¿Quién dice que soy vosotros?, decía Jesús. Y Pedro contesta, guiado por el Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Creo yo en lo personal que Pedro pudo tener esta respuesta inspirada, guiada por el Espíritu Santo, pero también por estar caminando con Jesús, por ver las grandes obras que él hacía, por participar con Jesús, caminar con él. Y no es más que así que nosotros podemos también, guiados por el Espíritu Santo, conocer a Jesús cuando caminamos todos los días con él. Esto es lo que cada día nuestro corazón confesará: tú eres el Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Salvador. Así es que, querido amigo y amiga que me escuchas, recordemos que en nuestros tiempos lo que tengamos para el Señor, los dones, talentos que Él nos haya dado, pongámoslos en sus manos, que con Él el Señor hará grandes proezas. Segundo, recordemos que si queremos caminar sobre el mar, tendremos que bajarnos de la barca y poner nuestra mirada en Jesús para que las tormentas de la vida no nos hundan. También tenemos que entender como número 3 que tenemos que tener cuidado de nuestras palabras, que nuestras palabras sean algo que bendiga nuestras propias vidas y la de los demás. Número 4, tengamos la fe de la mujer cananea que clamó al Señor y no se conformó con un no por respuesta, sino que fue con fe, con humildad al Señor Jesús para recibir esa sanidad. No seamos como la generación incrédula que pide señal para creer en Dios, porque son bienaventurados los que sin ver hemos creído. Y por último, confesemos y caminamos con Jesús. Es la manera de conocer quién es Él para nosotros. Que el Señor bendiga tu vida rica y abundantemente. Que el Señor nos permita a través de su palabra conocerle, obedecerle, que las cosas que el Señor nos ha dado sean puestas en sus manos para la extensión de su reino, para la gloria de su nombre. Que el Señor unja nuestras bocas con su espíritu para que nuestras vidas sean bendecidas a través de lo que hablemos. Que el Señor rompa de nuestras vidas y quite todas aquellas barcas que para nosotros representan seguridad, y que nos ayude a saltar de la barca, a salir de ahí en el nombre de Cristo Jesús, para poder ver las cosas maravillosas y extraordinarias que Él tiene ya preparados para todos los que le aman. Que aprendemos a caminando, obedeciéndole, escuchando su voz día a día, y que el Señor siga enriqueciendo su presencia en nuestros corazones y en nuestras familias. Que el Señor te bendiga a ti rica y abundantemente como solo Él lo puede y además lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Espíritu, aliento para tu espíritu.